Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones. Tenemos una lección hoy llena, muy repleta de contenido, que vamos a hacer un malabarismo para tocar algunas cosas nada más. Gloria a Dios por eso, porque hay tanta verdad y tantas cosas hermosas que no estamos escasos de verdad, sino al revés. Estamos con verdad y con bendiciones, un océano que ah, sobra, que hay mucho. Yo quiero hacer un comentario, ya que estamos hablando allí en esta lección que habla de la educación. Ah, Comentar algo de lo que han estado comentando eh, Agustín y Lili sobre la educación. Allí hay mucho que mencionar, mucho. Y yo solamente quiero comentar eh, el gran problema que hay, grande problema, que hay que entender la dificultad que hay para poder entender esta concepto compartido por Agustín y por Lili, lo complejo que es esto, el origen de esta situación es muy profundo. Hasta donde recordamos, todo esto comenzó con Sócrates, en aquel tiempo de los filósofos griegos, y se continuó con Platón y Aristóteles. En la filosofía griega, ellos llegaron a entender el universo en una dicotomía, una separación. Llegaron a entender Sócrates y otros de que el universo, de que lo que importaba para el ser humano era la inteligencia, que le llamaban luz. En griego, fano o fanal le decían. Y la gente que no tiene ese conocimiento, entonces le llamaban profano, que en griego significa carente de luz. Le llaman a la fuente de luz, le llama fano. De ahí que viene la palabra diafano, que significa que es claro, fanal. Así que entonces ellos entendieron que las ideas, el pensamiento, eso tenía importancia. Ellos le llamaron la teoría, la señora White le llama la teoría. Ellos entendieron que el universo que nos rodeaba estaba creado y formado por Dios. Ellos eran religiosos, creían en Dios, pero ellos entendieron, creían que todas las manifestaciones que había de cosas que nos rodeaban fueron creadas por múltiples, infinitas cantidades de dioses. Y que cada dios de eso se puede identificar por su creación. ¿Ve? Así que entonces ellos creyeron en el Dios sublime, que era lo máximo que había, lo más elevado, pero creyeron entonces que había otra cosa que era más rudas, menos que ese pensamiento divino, y la idea y el espíritu de Dios, que era la materia. Y la consideraron que eran creaciones inferiores de dioses caídos, malos. Por lo tanto, entonces ellos se quejaron de Dios, dijeron que Dios cometió un error único, todo lo demás lo hizo bien, y es de que él, el espíritu del Dios sublime, la inteligencia del hombre, el fanal, lo había puesto junto con la carne, con la materia, cosas que le atribuían a otra clase de Dios y que eran dioses inferiores, caídos, rudos y malos, porque ellos en la materia ven deterioro de un árbol que se muere, el ser humano, el niño que nace, se envejece, muere, vieron muerte en los animales, entendieron que todo eso son creaciones, pero que eran al nivel y la calidad del Dios que la hizo y que eran dioses, por lo tanto,
inferiores, depravados incluso. Y le atribuían a los dioses la conducta humana también, no solamente el problema físico del cosmos. Así que vieron allí entonces en ellos, según ellos, dioses malos, moralmente malos. Así entendieron. Por lo tanto, decidieron tomar una actitud entonces de identificarse con lo que se entendieron que era el Dios bueno, el Dios que no tenía nada que ver con esas cosas deteriorables, esas cosas que eran temporales, esas cosas tangibles y esas cosas malas. Y entonces de ahí pues surgió el estoicismo. Si usted va a Hechos capítulo 10, capítulo 17, allí los encuentra que Pablo era un experto. Pablo era un experto en filosofía de su tiempo, era un erudito, y entonces él los enfrentó en el Areópago y allí tuvo un altercado muy serio con ellos. Y allí él habla de eso, de cómo allí se encontró con los estoicos, los epicúreos, pero no dice mucho qué es lo que ellos son, pero la historia y la filosofía sí dice que son. Los epicúreos eran los contrarios. Ellos no creían en Dios igual que los otros, pero que los primeros creían en que el Dios sublime es inmortal y que no mora con la materia porque es mala. Es lo mismo que dijeron, eso lo creían los magos de Nabucodonosor, que dijeron los dioses cuya morada no es con la carne. Eso es la repetición. Así es que yo pensaba, lo tomaron de allí. Era lo mismo. Los dioses que no moran con la carne, porque la carne es depravada, es caída. Ellos no conocen la historia, el relato de la caída del Edén, no lo sabían. Interpretaron el mundo como lo vieron y lo juzgaron así. Que con la carne mala no moran los dioses santos, porque la carne es mala y prueba de ello es que se ve a la gente siendo mala. Entonces ellos optaron entonces por tomar una actitud de retirarse para no participar con la carne y la materia. De eso ya ese es el estoicismo, que entró a la iglesia cristiana en el siglo III, después de Constantino, cambió de nombre y se le llamó ascética o voto de pobreza. Era la renuncia a la materia, pero ahora con el ingrediente cristiano. Los padres de la iglesia, que fueron los que le dieron fundamento a la iglesia cristiana ahora, con ese fundamento que eran estoicos, Orígenes, por ejemplo, entendió, y así se practicó mucho, de que lo que se practica en el cuerpo y en la carne es malo todo por cuanto esté en la materia. Por lo tanto, entendieron que el matrimonio era malo y el sexo era malo porque era en la materia, en el cuerpo, que se pone malo y que allí la gente en nombre del sexo hacía depravaciones. Llegaron a entender que el sexo pues pertenecía al área de lo malo, de lo inferior. Por lo tanto, entonces ellos entendieron que el abstenerse del matrimonio, dije Orígenes, uno de los padres de la iglesia y de toda esa filosofía, que se castró, todos sabemos, se hizo castrar, quedando fuera de toda esa actividad porque se retiraba a la contemplación, a cultivar las ideas solo. Eso lo que ha traído como consecuencia es entonces un desafío grande a todo lo que ha propuesto Agustín y Lilly, que es el plan de la Biblia. La Biblia trata de otra manera. El concepto que presentaron a Agustín y Lilly, que leyeron, es que dice que es en la materia la expresión del plan de Dios y de la idea de Dios. Eso los estoicos, para ellos, si oyen eso, no discuten, entienden que es una locura, que no hay que hacerle frente, que es profano y no se debe argumentar por lo depravado del concepto. Ellos no creen que en el mundo espiritual tenga algo que hacer en el mundo de la materia. Entonces, de eso ahí es el origen de la pobreza que heredamos de América Latina, porque se ha quedado en una genética. Ha ido a los genes el rechazo a la materia, el rechazo al acopio, el rechazo a las ideas para llevarlo a la materia. Es enemigo. No espere ver un sacerdote, un cura católico, una persona de esa, que se disponga para verlo plantando un árbol. Sería una locura que lo haga o que vaya a colectar manzanas, a trabajar con la mano. Eso es una realidad. Entonces eso hizo
que ya traemos allí, eso desde antigüedad y está guardado y activo. La idea de preferir esa mentalidad, la actitud, teoría, pero que por favor no vaya a decir que la teoría tiene algún vínculo con la materia, porque ya sería, es decir, no entran en discusión, porque dicen, encontré un profano que ya nos coloca en una posición que no es conveniente, que no es saludable, que alguien que pertenece a la luz, al mundo de las ideas, ya debata con un profano, ya la actitud misma es condenable. Ese es el cuadro. Entonces tenemos una situación seria del rechazo a la materia. Entonces encontramos allí lo que son los monasterios. ¿Para qué fue el monasterio? El monasterio, el convento, es para seleccionar para Dios, limpie de corrupción a la gente más promisoria. El hombre, el joven, el niño más promisorio se les reserva a Dios. Es un sacrificio a Dios, huyendo de andar en el gentío y menos de tocar barro, pescar, metalúrgica, es decir, nada que toque, las manos no se usan, solo es la mente. Entonces, por eso vino el monasterio. Fue un retiro para librarlo, un secuestro para evitarle perderse, para evitarse, para rescatarlo. Fue un rescate. El sacar a la niña más promisoria, niña más saludable, quitarla del sexo para librarla. Entonces fue una cruzada contra los dos planteamientos, las dos bases que ha presentado Agustín y Lilly. Hicieron muchos énfasis, dice, en que las ideas las llevemos a la materia, y también enfatizaron mucho en el hogar. Un estoico oye eso y no discute, porque dice, ya es objetable si te paras y discutes, que el hogar sea algo. En el hogar hay sexo y es familia. Y si hace cosas en familia, está tocando con la mano. Ese es el origen por el cual es un desafío esa posición, queridos. Termino mirando a esa área, las contradicciones. Y es la razón por la cual usted tiene que ver entonces que en nuestra cultura, el encumbrado, inteligente, apotentado, rico en toda nuestra cultura, toda América Latina, todo y el tercer mundo, todo. La persona que trabaja con la materia tenga que ser una gente denigrada. Así que usted tiene que ver el potentado, la gente rica, la gente que tiene conocimiento, tiene que tratar con mucho desprecio a la persona que trabaja la tierra, porque eso es estoicismo. El que se quedó con la materia simplemente es profano, es la escoria. Es lamentable eso, una gran contradicción, que una persona estoica, encumbrada, ilustrada, se siente a la mesa para comer comida material. Es una contradicción. Pero hay otra contradicción más lamentable, y es que la gente que le produce la comida sea despreciable. Pero es nuestra realidad. Hay que ver cómo el potentado del tercer mundo trata al que le cocina. ¿Qué se merece en el tercer mundo y en los países de ascendencia estoica, católico, romana? ¿Qué se merece la cocinera? Bueno, ella es la que hace que se lama los dedos en la mesa el que come, y que se llene el estómago y que reciba el alimento y viva. Eso es mucho. Ahora, ¿qué se merece ella? Debe ser el menosprecio. Debe ser el servicio, le llaman en mi país. Para hablar de la cocinera y del que limpia se le llama, le dice, llámate al servicio, llama al servicio. O sea, la escoria. La mascota está muy bien tratada, pero el servicio es despreciable. Como se habla de la mujer que sirve la mesa en mi país,
no es bueno escucharlo, porque da náusea. Eso es lo que trajo el estoicismo, una contradicción, a donde el que hace posible la vida física es un desprecio, pero una cosa que no tiene límite. Entonces, la razón por la cual nadie quiere tocar la materia, porque es objeto del desprecio. El agricultor, el que produce la alimentación de la nación, él ve que se esfuerza, él ve que es quien sostiene, pero él ve cómo se lo trata, que es con náusea que se lo trata. El empotentado mirar a la gente ruda con botas y que viene de la tierra, a él le da náusea, porque el estoico le da náusea a la gente. Es una gran contradicción. Repito que la persona que te limpia la casa, que tú te sientes bien, nadie puede explicar ese misterio, porque el que te hace todo se merezca tanto desprecio, pero eso es lo que pasó. Y por eso es que nadie quiere oír esto que Agustín y Lili presentaron. No gusta. Tiene un enemigo, un competidor muy serio, porque el que lo hace es objeto del desprecio universal. Si lo ven que está tocando tierra, la gente que tiene ideas, la teoría, y lleno de cátedras de discursos hermosos en retórica, esa es la gente que todo el mundo se quita para dejarlo pasar, y que tiene todos los honores. No tiene espacio la mujer que limpia, la mujer que cocina. Entonces nadie quiere hacer eso. Tiene un competidor grande en el mundo, muy serio, porque nadie le da espacio, nadie le da puntos a su favor al que se dedica a tocar la materia. Entonces, necesita un cambio demasiado radical. Quería mencionar eso. Eso no es una pérdida de tiempo en nuestra lección. Yo quise mejor extender ese concepto, porque hay allí. Recuerde que es que lo que Agustín y Lili tocan es el proyecto como lo ve Dios. Ese es el correcto. Entonces, las naciones ricas, ¿por qué son ricas las naciones ricas? ¿Por qué es rico Canadá? ¿Por qué es rico Estados Unidos? ¿Por qué es rico el norte de Europa? ¿Por qué son ricos? ¿Por qué es rico Japón? Pues ellos no cayeron en esa trampa, porque no hay riqueza si no se toca lo materia, porque las ideas son vacías. Y la Biblia está en contra de las ideas vacías. Si usted lee Santiago capítulo 2, se lo explica bien. Le llama hombre vano. Dice a todo aquel que tiene fe y no tiene obra, que no ores por el que no tiene comida, dale comida. No ores por el que está desnudo, vístelo. No ore por el enfermo, cúralo. En el estoicismo no se permite eso. Allí se dice un enfermo a ese cuerpo es viejo, que se bote y que entonces reencarne. No le dé comida al hambriento. Eso es en el cuerpo. Déjalo que se muera y que nazca otro niño y crezca por algún lado. Es una situación que el mundo está lleno de miseria y sufrimiento. Millones de niños enfermos y de todo. Habiendo recursos. ¿Y por qué pasa la miseria? La miseria por el estoicismo. Es porque es que ellos tienen todos los recursos, pero hay un engaño, una explicación de que a la gente está muerta de hambre, pero tiene estoicismo en su mente, y aunque está hambriento y llorando por comida, pero desprecia la materia. Porque en ese país hay alguna élite rica que no toca nada y le traen todo, y menosprecia al que le traen las cosas. Es muy complejo. Bien, déjeme tocar algo del tiempo que me toca, poquito. Recuerde bien que gasté tiempo en esto, porque dice la lección que es educación, y eso es mucha educación lo que estamos tocando. La lección de hoy, lo que toca en el poquito tiempo que me queda, la educación. Lo que dice allí el tema de hoy es más lecciones del gran maestro, y lo que toca todo ya ustedes saben qué es. Y es que el maestro en la lección pasada nos enseñó muchas cosas, y en esta tiene para enseñarnos es la salvación. Así que fueron dos lecciones, la pasada y esta, para tratar a Cristo como maestro.
y la pasada es como enseña Cristo, pues en las cosas de la vida. Y en esta aquí de hoy, de esta lección, hoy lo que habla es de cómo nos enseña la salvación, cómo nos enseña la salvación. Así que, volviendo otra vez con este asunto de lo que se llama la teoría y la práctica, de eso veníamos hablando. En la Biblia se le llama mente y corazón. La mente es a donde recibe la teoría y el corazón donde lo aplica. Entonces, esa es la función del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al árbol del conocimiento del bien y del mal, allí se le llamó la enseñanza que Dios le dio, que le enseñó el bien y el mal, en el Edén. Dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya tienen el conocimiento. Ok. Eso es entonces el conocimiento, es la teoría. Cuando ya Dios lo gradúa del conocimiento del bien y del mal y le da el diploma, el árbol mismo es el diploma del conocimiento. Ya Dios entonces, al igual que el que aprende a manejar, ya Dios le dice, mira, esto ya pasaste el examen, toma la licencia. Eso es el árbol. Ya puede irte entonces ahora a manejar por ti mismo, sabiendo que tiene que tener cuidado porque está en tus manos la vida y si comete errores te mata. Entonces eso ahí lo que Dios está usando es la idea de la libertad y la responsabilidad, que no pueden separarse. El árbol del conocimiento es que conoces y luego ahora te vas a ver qué haces con él. Ahora lo que ocurra, entonces lo hiciste por la libertad. Eso también es el lugar de la mente. La mente es el área a donde recibe la información y el corazón donde lo ejecuta. ¿Ve? Así que entonces, de esa manera trabaja la salvación lo mismo. La salvación es que Dios entonces enseña al hombre su principio. Eso es solo conocimiento. Ahora, ¿cómo te vas a comportar? Bueno, ahora es la aplicación. Así es que Dios salva. ¿Qué función tiene la fe en la salvación? Tiene una función la fe. La fe nos salva, no nos da nada, pero tiene una función. Y es que Dios opera salvando. Y el hombre, por cuanto no es no es un títere, sino que es un ser racional, Dios lo que hace es que toma tiempo y le enseña el plan para que el hombre tenga oportunidad de entenderlo y decidir si lo aplica o no, con libertad. Ok, entonces, esa es la función de la fe en la salvación. El conocer el plan y luego entonces, ahora recuerde, yo a la Biblia, a la fe le tengo muchos nombres. Uno de ellos le llamo jarros, recipientes, otros lugares donde echar cosas. Fe es vasijas, que si vamos donde Dios y no llevamos en que nos eche las bendiciones, no las recibimos. Lo mismo pasa todos los días. Hay gente con necesidad de agua y va donde hay agua y no lleva botellas y no recibe agua. Tiene que llevar botellas. Ese es otro nombre de la fe. Es a donde Dios le eche la bendición. Es la función de la fe. Entonces Dios obró la salvación, ya la hizo, ya operó, pero todavía no alcanza su meta. ¿Por qué no? Solo por la libertad, por no tratarnos entonces como títeres santos, sino que entonces ahora viene y la fe es la parte que yo aporto, esa es la libertad. Cristo murió en la cruz del Calvario, ya me salvó, ya hizo todo, pero yo todavía puedo irme al infierno. ¿Por qué? Porque la parte mía cuenta, mi respuesta. ¿Cómo se llama? Se llama fe. Fe es que yo deje que Dios me ponga, me coloca la bendición a mí. Así que entonces, mirándolo así, vamos entonces a mirar de la lección algo que Alcira mencionó, ella hizo mención, y es de la mujer sirofenisa. La mujer sirofenisa. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasó con la mujer sirofenisa? Fue muy importante. Yo voy a tratar de a pintar un cuadro de lo que pasó allí. Número uno, Jesús y los discípulos huyeron de Herodes porque decapitó a Juan. Y estaban dadas las condiciones para que Herodes molesto
siguiera decapitando gente, y Cristo estaba vinculado con Juan y empezaba a dar discursos secundando a Juan, ya Juan muerto. Y Jesús sabía que Herodes estaba listo para hacerle lo mismo que le hizo a Juan, porque estaba repitiendo los mismos discursos y haciendo reuniones fuera de control, que eso es lo que molesta a los gobiernos, porque ellos dependen del ánimo de las multitudes. Y entonces se levantan sediciones. Y a Cristo, pues, esto temblaban los gobernantes porque había mucha gente detrás de él. Y Cristo, entonces, por ese cuadro, lo que hizo fue que enfrentó al enemigo hacia el peligro, yéndose, dejando que se enfriara la situación. Por eso se fue fuera del territorio, de allí donde él predicaba, y se fue al área de Tiro y de Sidón. Así que así se fueron. Los discípulos entendieron que estaban huyendo para no trabajar, para no hacer nada. Estaban dejando enfriar algo. Ese es el cuadro. Así que iban con ese concepto. Otro concepto que tenían los discípulos que era amargo para ellos, era el asunto que ellos estaban pisando tierra de paganos. Y la lectura que ellos tenían era que los paganos eran gente paganas. Y ellos entendían que el pagano era la gente fuera del territorio de Dios, gente que Dios no tenía proyecto con ellos. Así ellos veían. Había otro problema que ellos tenían, y era de que estaban yendo allí donde había gente de la antigua raza cananea. Eso volvía la situación fea para los discípulos, porque los discípulos sabían que leyeron la historia, que esa gente debió ser destruida por Jehová, y que porque el pueblo no cooperó, quedó un remanente. No eran paganos cualquiera, había otros paganos que no eran tan malos, pero cuando esta gente era de la antigua raza cananea, ya esto complicaba la cosa en la mente de los discípulos, porque ya era un remordimiento que tenían, un sentimiento de culpabilidad de que sus padres fueron irresponsables. Así que es un pagano malo, pero que era un pagano que no debió existir, que fue un error en el proyecto divino que esta gente todavía esté. Recuerde bien que Baal, el Dios con el cual Elías tuvo tanto problema, era el Dios de ellos, era el Dios de los fenicios. Y ellos están ahí en Fenicia, en la tierra de los fenicios, de la tierra de Baal. Así que traían todo eso acumulado, entendiendo que esa gente era un remanente fuera de tiempo, un mal que ha durado mucho y que es el resultado de errores en la religión de Dios. Así que entonces ahora, cuando ellos van a descansar, esperan que no van a trabajar. Jesús se escondió por allí, esperando que allí no sabían de él. Cuando sale esta mujer gritando, el problema es, número uno, que ellos no esperan que van a trabajar. Dos, no están en tierra de gente a donde Dios funciona. Tres, pero es gente, un remanente que se le escapó a Dios y tiene doble maldición, que está tarde en la destrucción. Cristo quiere enseñar una lección a los discípulos y entonces se le ingenia. Y esa es la lección que nosotros tenemos también que mirando el incidente, porque esa lección que le enseñó a los discípulos es para nosotros, es vigente para siempre. Ok. Cuando entonces Cristo espera y los discípulos descansar, porque se han ido a lugares a donde no opera Dios, son entonces abordados. Y cuando descubren, es una mujer de la antigua raza cananea. Eso la coloca en una posición que no es envidiable para ellos. Cristo lee la mente de ellos y ve cómo ellos ven el cuadro. Ahora, si la mujer y ellos no hacen nada,
los habitantes, la cosa no llega a mayores situaciones. Son malos, es gente que Dios no opera allí, pero no hay problema. Pero la mujer, cosa que a los discípulos eso lo pone en una situación muy delicada. Ella pide ayuda a Cristo. En la mente de los discípulos, que esta clase de persona pida ayuda a Cristo, para ellos es una actitud muy lamentable. Es lo mismo que si nosotros oímos decir que los demonios hoy están pidiendo ayuda a Dios. De nosotros no creemos, no apostamos al plan. No creemos que tiene posibilidades. Pero creemos que los demonios son inoportunos. Cuando nos quitan la tranquilidad, agrava la situación. Y así lo ven los discípulos. Cuando descubren que es una mujer de la antigua raza cananea, dicen, oh, un cuadro aquí feo, triste. Mira, ¿quién está pidiendo ayuda? ¿Y a quién? Gente que Dios dejó fuera, que está tarde en la destrucción. Se le ocurre la idea de creer que de Dios le puede salir algo. Es la lectura que ellos hacen. Ahora, la mujer agrava la situación porque da voces. Y entonces eso hace que gente que no deben saber de Dios oyen allí que allí anda el Mesías. Caen en la trampa dolorosa de ocurrírsele que Dios puede tener algo para ellos. Eso es la mente de los discípulos. Es un cuadro muy triste. Ahora, los discípulos respetaban a Cristo. Ganó él su respeto. Pero aquí lo perdió. Aquí lo perdió. La cosa ya se le salió de las manos. Ellos no le daban sugerencias a Cristo. Creían que Cristo lo hacía la cosa muy bien, pero aquí creyeron, y esto agravó la situación, que Cristo aquí ya perdió el control. Y por eso fue que le sugirieron, maestro, y lo hacían con mucha tristeza, tener que sugerirle a la maestro, pero viendo que ya la cosa no podían controlarla y se salió de control, cuando esta gente de esta naturaleza tiene que ver algo con Cristo, esperaron que ellos entendieran que Cristo y ellos no tenían nada que ver, que se quedaran en su lugar. Y no lo entienden, pero dan voces. Y el maestro se lo ve que no toma las medidas. Y eso ellos los descontrola, los lleva en una crisis. Y le dicen, maestro, pero haz algo. Esto es un cuadro que no sabemos. Estamos dudando de tu control de la situación, porque tú sabes cuál es la situación. Y la mujer da voces, está llamando la atención de gente que sabemos que Dios no funciona, no opera, han caído en una trampa grande de creer que Dios puede hacer algo, una gran locura. Es una profanación. Y tú no haces mucho. Así que entonces es un cuadro feo. Y suplican, Señor, haz algo. Mira este cuadro. Domina la situación mejor. Y Cristo, leyendo la situación, la lee y actúa. Actuó justo como ellos pensaban. Y entonces ellos se calmaron. Le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué es un perrillo? Para nosotros no es feo eso. Para nosotros un perrillo es una mascota salamera. Para ellos perrillo era el perro sin dueño. Le llaman viralata en muchos lugares. Comen en la calle. No lo bañan, andan sarnosos. Eso era un perrillo. Comían cosas regadas. Entonces los discípulos se calmaron porque ellos creían así.
creían peor, pero vieron que más o menos Cristo. ¿Por qué Cristo le llamó perrillo a la mujer? La única razón por la cual le llamó perrillo es porque estaba leyendo la mente de los discípulos. Y entonces trabajó en la dirección de ellos. Eso para la mujer fue serio, porque ya ellos sabían, los paganos, que los judíos pensaban así. Ya ellos lo sabían porque los judíos se los repetían hasta el cansancio. Donde quiera que lo veían, escupían. Esa era la manera de tratar a esta gente, escupir. Cuando Cristo le llamó perrillo a la mujer, ellos ya entendieron que ya la cosa estaba más o menos buscando su condición correcta. Ya se calmaron un poco. Dijeron recién, oyeron de la voz autorizada su realidad, perrillos. ¿Por qué esto es duro? Es duro porque Cristo le llamó perrillo. Le llamó perrillos. Y eso no era una posición buena. Pero Cristo lo hizo. Esa es una realidad que hay que entender. Se la puso dura a la mujer. Ella entendió bien que era perrillo. ¿Cuál es la lección que hay detrás de esto acá? De que Cristo hace eso. ¿Por qué Cristo le llama perrillo a la mujer? ¿Ve? Un perro, pues, realengo. Nadie se siente cómodo hoy y ellos tampoco se sentían cómodos. Cristo lo hizo. Hay que ver qué lección hay. Algo pasó. Y es que esa mujer desahuciada por Cristo, de llamarle perrillo en este tiempo y hoy, es lo mismo. Hoy es menos, hoy es menos. La gente, hoy ha habido un movimiento en el mundo de defensa de los animales. Hoy hay muchas leyes defendiendo los animales, no existían en ese tiempo. Hoy el que trata con crueldad a los animales, la ley tiene muchas cosas que hacer, mucho, sobre todo en este país. Allí no había. Así que le llamó perrillo. ¿Qué lección aprendemos de eso? La mujer dice, sí, pero los perrillos comen, eso es lo que pasaba cada día, de las migajas que los hijos botan. Esa era la realidad. Allí andaban perrillos y comían en el suelo, iban con la nariz en el suelo y encontraban migajas. Cristo le dijo a la mujer y le devolvió la papa caliente que ella le tiró a Cristo. Ella le dijo, ten compasión de mí. Le pidió ayuda y Cristo no se la dio. Cristo lo que le dijo fue que ocurra según tú. Es un problema tuyo. Esa es la lección que hay allí. Yo no me envuelvo en eso. Ocurre según tú. Y la hija fue sanada. Esa es la lección. Esa es la lección que los discípulos aprendieron y que hoy no hay tanta gente que haya aprendido. Que Dios tiene tantas bendiciones que aunque aparentemente Él esté en otra cosa, eso es lo que Cristo quería venderle a los discípulos y a nosotros. Que aunque Dios esté ocupado en otra dirección, si ejerzo fe, me cae, recibo. Es la fe que no abunda mucho. Recuerde que la gente está muy molesta con Dios porque le pide muchas cosas y no ocurren. El pueblo de Dios, millones de gente de la iglesia no están bien con Dios. Han pedido a Dios mucho y no ha pasado. Esta mujer aventajó a todos. Son mucha gente religiosa que está molesta con Dios o dudando debido a que no le ha ido mejor. Su economía no ha cambiado, la salud se empeoró y las cosas van mal. Perdieron el hogar, perdieron el empleo y hay millones de cosas que la gente no consiguió pidiendo. Y esta mujer, Dios
diciéndole, mira, no puedo tratar contigo. Eso fue lo que Cristo le dijo. Yo tengo mi proyecto, tú no estás en él. Pero que pase, le dio esa oportunidad, dependiendo de la herramienta tuya. ¿Cuál era la herramienta de ella? Ya le dije que le llamamos botella, jarro, recipiente, contenedores. Así que te puede llamarse el mensaje de la ventaja del contenedor o del jarro, la botella que usted tenga, y va allí y se sirve de la fuente de Dios. Y Dios dice, si tú haces eso y vas con tu botella, llénala. No me metas en el plan. Es lo mismo que le pasó a la mujer, que tenía flujo de sangre, que Cristo no pudo atenderla. ¿Por qué no? Allí la situación era otra. La situación es que la multitud la apretujaba y él no podía atender a los enfermos porque la multitud no lo dejaba. Y no pudo atender a la mujer. La mujer luchó por tener una entrevista con Cristo, pero no pudo y se dio por vencida. Y Cristo, ocupado con la multitud, ella llevó una botella de fe, se pegó del manto y se sana. A Pablo le pasaba. Pablo estaba atendiendo a tanta gente que no podía atender a la multitud. Eran miles. Y a alguien se le ocurrió que cogiendo un delantal o una ropa, algo que se le podía quitar a la gente, y llevárselo y pegárselo a Pablo del cuerpo y venir corriendo y pegárselo al enfermo. Pablo no sabía, estaba atendiendo otros casos y la gente salía corriendo. Esa es la lección que quiere enseñar allí a lo que no tenemos fe y no creemos que Dios funciona, porque creemos que Dios por muchas razones no me ha ayudado. Y Cristo quiere que crean, que entiendan que Dios tiene muchas bendiciones, que si creemos que Él no somos dignos, no hay problema. Váyase sin permiso de Dios. Esa es la lección. Usted cree, dice, Dios, si voy, no me va a atender. Pues no atendió a la mujer samaritana. Cristo no pudo atender a la mujer que tenía flujo de sangre. No pudo. Muchas razones. Pues váyase sin mí. Que el almacén yo lo dejé a expensa de ustedes. Esa es la fe que Dios quiere que se aprenda de todos estos incidentes. ¿Hay algún comentario? Y que yo creo que esa fe que manifestó la mujer sirofenisa fue porque ella recibió el toque del Espíritu. Creyó que Dios es el Salvador y eso es lo que hizo la diferencia. Y Dios cumplió el doble propósito de mostrarles a los discípulos el panorama que se había creado de que Dios hace sección de personas y Dios no hace sección de personas, o sea, revelando el carácter y el amor de Dios, el carácter de amor, de libertad y de verdad que Dios fue lo que se plasmó en esa experiencia y es lo que Dios quiere que nosotros logremos ahora, verá que nuestra vasija sea tocada por el Espíritu y pueda ser llenada del amor de Dios. Tenemos mujeres sirofenisas hoy. Sí. En nuestro mundo tenemos. Sí. Tenemos, por ejemplo, allí prostitutas, muchas prostitutas. Tenemos allí pandillas. Tenemos gente en el alcohol. Tenemos gente, ¿cómo se llama? En lo psiquiátrico. Tenemos mucha gente mala. Hay gente ladrones, asaltantes, traficantes. Esos son sirofenisas. Son personas que cuesta trabajo creer que ellos se atrevan a pretender que Dios pueda bendecirlos. Así que igual que los discípulos, caminamos en medio de ellos, convencidos que ellos sería una locura que ellos pretendan recibir algún bien. Por eso esos sitios a donde hay lleno de prostitución, de droga, de cosas, no van los cristianos. Incluso al bendito del séptimo día, conozco lugares en países que me voy a reservar el nombre, que vi que me dijeron, esos son zonas rojas, esos son los lugares allí. Allí no va ningún cristiano porque entiende que allí no hay condiciones para esperar que Dios pueda operar. Esos son sirofenisas. Cristo enseñó allí que sin él, porque son malos,
y no tienen que esperar que Dios les dé oportunidad. Si creen, entonces puede que nos den una lección a nosotros. Y mucha gente sirofeniza, gente mala, prostitutas, ladrones, gente mala, sale por ahí diciendo que Dios los bendijo. Y los creyentes se mueren de la risa, como los discípulos, diciendo, malos así, que hablando de bendiciones. Y Cristo quería enseñar con esto que estamos equivocados, que no hay condición. Si la gente se arriesga a creer, no hay condición. Ni ladrones, prostitutas, traficantes, matones a sueldo, que vayan y se arriesguen y lleven una botella y pidan bendición, que no reciban. Y que más vale si nosotros los cristianos lo creyéramos, para Amén. que nosotros no estemos así. ¿Algún comentario, pregunta? A mí me impactó mucho, pastor, el hecho de que ella conocía el plan y el propósito de Dios. Por eso ella fue tan insistente y por eso su fe fue así. Porque ella había escuchado que Jesús andaba sanando a la gente. Nosotros a veces decimos, pero ¿por qué? Si la cosa no va de acuerdo al plan y el propósito de Dios, no se nos va a dar por más que seamos insistentes. Pero conocer el plan de Dios hace que te dé ese poder que tú puedas decirle sí, pero aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa. Y también me impactó mucho eso, el hecho de que Jesús estaba enseñándole, no a ella, a los discípulos, acerca de que él no hacía la acepción de personas. Y es una lección para nosotros hoy en día, porque nosotros busquemos al Señor, no quiere decir que el otro no lo está buscando. Hay que dejarse de juzgar al otro, porque cada quien en su caminar tiene su manera el Señor está trabajando con diferentes gente en diferentes etapas, en diferentes momentos. En lo que yo soy débil, el otro tal vez es fuerte. Eso fue una lección muy grande que el Señor le dio a los discípulos y un ejemplo muy bonito de ella y nosotros de no perder la fe. Si de acuerdo al propósito de Dios, si tú conoces y conocemos el propósito de Dios, que es sanar y salvar, nosotros podemos con fe rogar a Jehová y Dios nos va a escuchar. Sí, la idea de que la mujer oía que Cristo sanaba no aporta mucho. Es que Cristo en los últimos 2000 años ha sanado y no hay muchas sanaciones. Algo anda mal porque Cristo no cambió y no tenemos muchas sanaciones. Ni siquiera dentro del pueblo tenemos muchas sanaciones. Así que oír que Cristo sana no es toda la solución. El problema que ocurre es de que el Espíritu de Jehová es enviado a todo el mundo. Simplemente no hace acepción de personas. Y la mujer sirofeniza recibió revelación de Dios. Y esa revelación está disponible para nosotros hoy. Cristo es el mismo ayer por los siglos. Por lo tanto, el que tiene revelación de Dios, del amor de Dios y de cuánto Dios puede, si es que la tiene las herramientas, independientemente de donde esté ubicado, espiritual, institucional, moralmente, para recibir bendiciones de Dios. Es que la mano de Dios simplemente está en llenas. Amén. ¿Algún comentario, pregunta? Bien. Creo que el tiempo terminó. Si no hay más comentarios, preguntas, o se entendió todo, no se entendió nada. Pastor, buenos días. Sí, mire, fui yo la que hizo la pregunta, digo, la que hizo el comentario al doctor de eso de la mujer con los perrillos, Oh, bueno, sí, Ricarda, ok. Ella lo explicó. Oh, más sí, ahora recuerdo, perdón, sí. Sí. Entonces, que le dije yo al doctor de que, pues yo, ¿verdad? Cuando leía eso, pues se me hacía feo, ¿verdad? Porque la señora le estaba pidiendo que sanara a su hija y pues yo decía, ¿por qué le contestó así? Pero, ¿verdad? Pues es como que Satanás siempre nos tiene, como dice usted, mirando nomás a cierta distancia, no miramos lo demás. Gracias. Sí. Yo solamente quería comentar de que
en la medida en que nosotros contemplemos a Jesús y su ejemplo y nos conectemos con Él, es la manera como el Espíritu Santo abre nuestro oído para oír el clamor del lugar donde nos encontremos, de la gente, para poder suplir sus necesidades espirituales, físicas y mentales. Sí. Es solamente con el poder del Espíritu, porque de otra manera, o sea, hay muchas personas afuera que están recibiendo el toque del Espíritu como lo hizo esta mujer, y por eso el Señor fue llevado por el Espíritu también para que se conectara. Él no tenía en su plan pasar por ese lugar, pero el Espíritu lo llevó. Así que es solamente dejarnos guiar por el Espíritu para que podamos ser el canal de luz que Dios quiere que seamos en este mundo tenebroso en que vivimos. Yo quiero mencionar algo con respecto a lo que dijo Raquel. Nosotros no sabemos, no está en nuestro dominio el tener idea, no tenemos idea ni remota de cómo el Espíritu de Jehová trabaja en el mundo y con quién está trabajando, a quién está preparando, a quién está enseñando. Y eso no está a nuestro alcance, está fuera de nuestro control. Nosotros no sabemos a quién, y es un peligro grande juzgar a la gente porque cuánto conocen, si son de una iglesia, si no son de una iglesia, si han leído Biblia. Es un peligro. El Espíritu de Jehová se le está revelando a un niño en la India o a un musulmán en Arabia, o se le está revelando a un ladrón, a una prostituta, a un ateo. No está en nuestro control. Lo que tenemos que ser es humilde y no andar con prejuicio, porque el Espíritu de Jehová es así que trabaja. Nosotros no sabemos a quién el Espíritu está obrando. Amén. Sí, pastor, así como a Ricardo, a mí también esta es una de las historias que más me costaba entender, cómo Jesús había tratado a esta mujer. Y la hermana Juay nos habla de cómo la mirada de Jesús, el lenguaje corporal de Jesús decía algo muy diferente a lo que le dijo en palabras, ¿verdad? Y también nos enseña mucho de estas lecciones prácticas de las que hablábamos en la mañana, cómo él encontró ese método de llegar a la mente de sus discípulos para que ellos pudieran entender. Y esta semana estudiamos cómo, en referencia a lo que usted está diciendo ahorita, de que el Espíritu no sabemos con quién esté trabajando. Me llamó mucho la atención esta semana el leer cómo José de Arimatea dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente, porque tenía miedo a los judíos. Y Nicodemo, ¿verdad? Sabemos que fue y lo buscó de noche. Y todo el ministerio de Jesús, nadie se enteró de que ellos creían en Jesús, de que Dios estaba trabajando con ellos, el Espíritu de Dios. Y después de haberlo seguido en la oscuridad, en la noche, en lo secreto, fueron y se presentaron a Pilato en el momento de gran necesidad, ¿verdad? Para la iglesia, donde ni siquiera los discípulos salieron de su escondite. Se presentaron a Pilato y expusieron públicamente, ¿verdad? Su creencia en Cristo de esta manera, ¿verdad? Lo que habían estado escondiendo por tanto tiempo, de que nadie sospechaba que estos fariseos, ¿verdad? Que estas personas ricas, que estas personas de alto rango, ¿verdad? Tuvieran algo que ver con Jesús. Cuando menos lo esperaban, salió a la luz que ellos eran discípulos de Cristo y que estaban dispuestos a arriesgar mucho, todo, la vida, al presentarse ante Pilato, ¿verdad? Y así yo sé que será en el tiempo final. Muchos que no tenemos idea saldrán y manifestarán que son hijos de Dios. Amén. Amén. Muy bien, me dicen que terminó el tiempo. Esta lección, como le dije, tiene tanto, es una mina infinita.
pero ya el tiempo ha terminado. Así que vamos a tener una oración. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tanta belleza de conocimiento, información, Señor, repleto de tantas gemas, de tanto material de la revelación de Dios. Nos ponemos en tus manos, bendícenos, bendice tu iglesia, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.